amén, y expuesto con un corazón enseñable a que vos puedas recibir palabra. Eso es lo que va a marcar la diferencia. No lo que salga solamente de mi boca y de la palabra del Señor, sino cómo vos lo recibas. Amén. Y hoy queremos hablar acerca, estoy con los enemigos internos, que uno de los enemigos internos lo tocamos el sábado que pasó en el anterior, que era la falta de perdón, amén. Pero eso gracias a Dios ya lo solucionamos, ¿no es así? Ya lo solucionamos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, amén, todas las veces que sea necesaria. Es un ejercicio diario, amén. Así que eso para la gloria de Dios ya está solucionado, porque Dios me perdonó y a medida que yo perdono, a medida que Él me perdona, yo perdono, amén. Y hoy queremos ministrar acerca de un enemigo también muy grande en la vida de una persona, no solamente en la vida de un cristiano, sino en la vida de una persona en sí. Amén, que es la falta de identidad. Amén. Es la falta de identidad. Y muchas veces, quizás no nos damos cuenta, pero hay a veces que, y hoy a medida que vayamos tocando la palabra, te vas a dar cuenta que muchas veces hemos actuado y hemos reaccionado bajo esa falta de identidad. Amén. La falta de identidad primero te llena de miedos. Si estás anotando, anotá. La falta de identidad te llena de miedos. La falta de identidad te hace ser una persona insegura. La falta de identidad te hace ser una persona que siempre te estás comparando con otros. Cada cosa que vas a hacer, siempre tenés que compararte con otro y siempre te medís con otro. Y eso muchas veces nos estanca y muchas veces nos mantiene encarcelados. Y hay muchas veces que no podemos avanzar a causa de esta falta que tenemos y de esta falencia que tenemos. ¿No, pastora? ¿Se escucha? Hola. ¿Sí? ¿No? ¿Sabes? Ahí estamos. ¿Sabes a qué me hace acordar esto cuando hablamos de la falta de identidad y cómo una persona se siente esto de buscar la aprobación y todas estas cosas? Me hace acordar a cuando nos falta el documento, ¿no? Cuando vamos a hacer algún trámite, cuando vamos a hacer algo y no tengo el documento, no puedo acreditar mi identidad. En cambio, cuando yo tengo mi documento, ¿qué hago? Yo voy, presento y listo. No tengo que andar dando ningún tipo de explicaciones. Pero ahora, cuando estoy indocumentado, ando ahí viendo a ver si me aceptan o no me aceptan, viendo a ver cómo hago. Y así es la falta de identidad en nosotros, ¿no? Es esa falta de poder saber y creer realmente quién yo soy. Entonces ando buscando a ver si me aceptan o no me aceptan. A ver si hago esto o no lo hago. Y por eso te digo, se refleja cuando andamos indocumentados. Y esa es la falta de identidad en nosotros, ¿no? El documento es aquel que te dice cuál es tu nombre, cuál es tu nacimiento, cuál es tu nacionalidad, de dónde venís. ¿Y sabes cuál tiene que ser nuestro documento? Una vez que nosotros, dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿no? Amén. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí son todas hechas nuevas. Y en esta nueva criatura que nos convertimos, nuestro documento de identidad es es la Biblia, en el que dice quién yo realmente soy, ¿sí? Cuando yo entro a nacer en la persona del Espíritu, ya no solamente soy la persona que me conoce, ya no solamente soy Abby, sino que comienzo a hacer lo que la palabra dice, lo que Dios dice de mí. Mi nacionalidad ya deja de ser la nacionalidad de este mundo. Dice que somos extranjeros, dice que venimos del reino de los cielos, ¿no? Entonces, tengo que entender esto, que cuando yo nazco de nuevo en esa nueva vida que Cristo me da, tengo una nueva identidad otorgada por Dios. Amén. Tu documento dice, como dice la pastora, dice quién sos, cuántos años tenés, pero la Biblia dice quién sos vos en Cristo. Amén, que verdaderamente eso es lo que importa. Estamos hablando de esta falta de identidad. Amén. De esta falta que yo no sé quién soy, no sé para qué nací. ¿Cuántos se hicieron alguna vez esa pregunta? ¿O se la están haciendo? Levante su mano sin miedo. Porque la falta de identidad no respeta estatus social. La falta de identidad no respeta niveles espirituales. ¿Amén?
Porque yo te lo estoy diciendo como pastor y muchas veces he tenido una falta de identidad grande. ¿Amén? Y como decía la pastora, hoy le pusimos por título, ¿alguien sabe el título de la palabra? NN. Cuando le pusimos por título, me acordaba, no sé si alguien había escuchado esto, le suena familiar, Natalia. No digan amén por las dudas. Me hace acordar a, ¿cómo es el programa? Policía en Acción. Policía en Acción. ¿Y sabés de dónde viene la palabra Natalia? O Natalia no, perdón, N.N. Viene del inglés no name. No nombre. ¿Amén? Una persona que no tiene nombre. Y muchas veces nosotros andamos así por la vida sin tener esa identidad en Cristo, por sobre todas las cosas. Siempre comparándome con otro, siempre lleno de miedo. Cada vez que tengo que iniciar algo, esa falta de identidad te ata. Cuando te dijeron alguna vez, vos no sos bueno para esto, te ató para siempre. Después cuando querés iniciar algo, te acordás de eso, viene a tu memoria siempre. Y viene aquí a alimentar esa falta de identidad en nosotros. Por eso es importante, como dice la pastora, entender primeramente. Primero tengo que entender esto. ¿Quién soy yo? Lo dice la Biblia. ¿Amén? Lo dice mi papá. Lo dice su palabra. Así que muchas veces nos manejamos como estas personas sin nombre, pastor. No nombre. Pero creo que si en algo Dios es experto es en darle identidad a las personas. Siempre vemos en la Biblia que Dios se cruzaba con una persona y lo primero que hacía, le cambiaba el nombre. Y esto habla de que eso, Dios le daba una identidad y le decía, bueno, hasta acá eras este, pero ahora que me conociste a mí, sos este. Sos el que yo digo que soy. Amén. Amén. No, sí. Sí. Me gusta mucho lo que hemos hablado de esto de que sin documento no te puedes presentar a hacer ningún trámite. No, vos lo habías dicho. ¿Viste cuando vas a hacer? Te pasa cuando vas a cambiar el teléfono, para irte el teléfono, se te rompió el teléfono y vas a hacer algo y vos le decís, dame de baja el chip. No, sí o sí es con DNI. No sé si les pasó alguna vez algún trámite, sí o sí con el documento. Amén. Y muchas veces, para actuar y manifestar el reino de Dios, no me puedo presentar a hacer algo que Dios me manda sin tener identidad. Si estás anotando eso. Muchas veces no puedo cumplir el plan de Dios porque no tengo identidad. Muchas veces Dios no puede hacer lo que un día prometió conmigo porque esa falta de identidad no me está dejando presentarme para que lo que Dios tiene preparado para mí. Por eso mismo era que cuando Dios se encontraba con un hombre, muchas veces lo primero que hacía era afirmar esa identidad. Y es lo que tiene que hacer con nosotros, ¿no? Porque muchas veces es un área en la que nos sentimos inseguros, en la que quizás no nos podemos mostrar como somos, en la que quizás no podemos creer lo que Dios dice de nosotros, no podemos hacer o manejarnos de cierta manera a causa de esa falta de identidad. Entonces, por eso es que Dios primero los afirmaba y le decía, bueno, hasta acá vos decían de vos o vos te creías que eras este, pero a partir de ahora yo te pongo un nuevo nombre y este vas a ser. Y ese nuevo nombre no solamente que era un nombre distinto, sino que era un nombre que representaba las promesas de Dios, sino que era un nombre que representaba lo que luego iba a pasar, que representaba el propósito que tenían en la vida. Y así lo vemos en cantidad de ejemplos en la Biblia. Podemos ver varios, podemos ver, no sé, Saraí, que era, y no tenían malos significados quizás, pero Dios necesitaba afirmarlos. ¿Sabes que Saraí significaba princesa? Pero Dios dijo, a partir de ahora serás Sara. Porque ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Cuál es la voluntad? Que seas madre de multitudes. Ese es tu nombre en Cristo. Por eso es que Dios necesita cambiárselo. Porque necesita afirmarlo en el propósito que tiene para su vida, afirmarlo en el destino que tiene ya en
marcado. ¿Querés dar algún otro ejemplo? Sí, Abraham, el esposo de Sarai. Abraham, así cortito como suena, era padre exaltado o enaltecido. Y viene Dios y le dice, ya no te va a llamar más Abraham, sino que le agrega una H y una A y una M. Abraham, que también significaba padre de multitudes. Vos fíjate, lo que primero viene a hacer Dios es darle una identidad. Amén. Ya no importa cómo el nombre que te puso tu mamá, sino importa lo que yo digo de vos. Amén. Para poder tener una identidad en Cristo tenemos que hacer esto. Amén. Tapar los oídos a las personas, lo que un día dijeron de nosotros, lo que un día escuchamos y empezar a escuchar lo que Dios está diciendo de mí. ¿Y cómo hago eso? Teniendo comunión con Él. Amén. Apagando todas esas voces que quieren venir a sembrar una identidad errónea, una identidad falsa y empezar a ver lo que Dios estableció. Amén. ¿Otro ejemplo, pastor? Hablando de esto de que tenemos que dejar de escuchar lo que la gente dice, que muchas veces nos cataloga de una forma, de una manera, podemos hablar de Jacob. Jacob, su nombre era engañador, el que se tomaba del talón para salir primero, ¿no? Entonces, lo que él hizo lo había condenado con su nombre y lo habían marcado como engañador. Pero vino Dios y le cambió el nombre y le dijo, ahora serás Israel, que es Dios pelea con vos, ¿sí? Entonces, muchas veces, así como este Jacob, quizás cosas que hemos hecho en la vida nos marcaron y nos ensuciaron para el resto de nuestra vida, ¿no? Y a causa de ese pasado, muchas veces hoy no podemos ser libres y vivir esa nueva vida que Cristo tiene para nosotros, ¿no? Todo lo que Él ya nos preparó, nos prometió, nos dijo, porque traemos cargando eso que puso una identidad en nosotros y creó una identidad que no es la que va conforme a lo que Dios dijo de nosotros, ¿no? Es una identidad que va conforme quizás a nuestra naturaleza que es pecaminosa, ¿no? Que todo el tiempo cae y recae en el pecado. Y muchas veces ese viejo pasado, esa vieja vida nos condena todavía, ¿no? Y no podemos recibir esa nueva identidad en Cristo. Como este Jacob, que lo que había pasado en su nacimiento lo habían condenado, le habían puesto engañador. Pero vino Dios y le puso Israel, Dios es quien pelea con vos. Amén. A Jacob toda la vida lo conocieron por engañador. Y si vos te pones a pensar, para mí, el que era primero era Jacob. Para mí, el que metió la pata ahí y se quiso meter primero fue Saúl. Para mí. Y después Jacob tomó lo que desde el primer momento le correspondía. Porque se lo vendieron. Dios se cruza con Pedro. Sí, Pedro se llamaba Simón. Y le dice, ahora ya no te llamarás más Simón, te llamarás Cefa, le dice, te llamarás Pedro. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Tremendo. Lo primero que viene a hacer Dios, no importa lo que vos hiciste hasta el día de que vos me conociste, no importa. Importa lo que yo empiezo a hablar de vos. Amén. Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. No lo que dice tu mamá, no lo que dice tu ex esposa, no es lo que dice tu ex esposo. Porque muchas veces soltaron alguna palabra sobre tu vida y eso te marcó de por vida. ¿O no es así? ¿O no te han dicho vos sos bueno para nada? Y esa palabra, cada vez que vos ibas a iniciar algo, es como algo que no te dejaba y no te deja. Y cada vez que vas a tomar una iniciativa en algo y te dicen, acordate que vos no servís para nada. Acordate que te dijeron, tu ex esposa te dijo que no iba a poder volver a rehacer tu vida. Acordate que te dijeron que vas a ser siempre drogadito. Acordate que te dijeron que nunca va a poder salir del alcohol. Nunca va a poder salir de la pornografía. Y viene Dios y te dice, no importa lo que digan los demás, importa lo que yo empiezo a decir de vos. Amén. Y viene Dios, viene Jesús y le dice, ahora sos Pedro. Pedro significa roca. Amén. Y sobre vos dice, edificaré mi iglesia. ¿Sabés quién fue el procesor de la iglesia?
Está en Pentecostés y empiezan a hablar en lengua y emborracharse en el espíritu. Y viene y le dice, no están borrachos. ¿Y quién toma la palabra primero? Pedro. Dice, esto no está borracho. Esto es lo que dice el profeta Joel. Sobre los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se estaba cumpliendo lo que Dios le dijo, la identidad que Jesús le había dado. Amén, pastor. Amén. Por eso siempre el nombre es el que nos da identidad, el que marca nuestro propósito, el que traza nuestro destino, el que nos habla de la promesa. Por eso Dios les cambiaba el nombre y los significados que tenían cada uno de esos nombres no eran un significado cualquiera para decir, bueno, listo, sos otro y ya está. No, realmente marcaba la vida. Entonces, lo que Dios diga de vos realmente tiene que marcar un cambio en tu vida, realmente tiene que trazar un destino, ¿sí? Realmente tiene que ser para cumplimiento de todas esas promesas de lo que Dios cumplió, de lo que Dios prometió para tu vida. Y un último ejemplo vamos a dar, ¿sí? Un último ejemplo es Saulo. Pero la Biblia no dice que Dios le haya cambiado el nombre de Saulo a Pablo. Pero sí vemos que cuando él era un perseguidor de la iglesia de Cristo, lo llamaban Saulo. Pero luego él se convirtió en el gran apóstol y él mismo se presentaba y decía, yo, Pablo, apóstol de Cristo. O sea, vos mismo tenés que llegar a ese nivel de decir, bueno, esta es mi identidad. No importa cómo el mundo me reconozca. Esta es mi identidad de Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Y acá no dice que, bueno, Dios le dijo esto y él empezó a usar esto. No. Él cambió la identidad. Él dijo, yo ya no soy un perseguidor, sino que yo ahora soy un apóstol de Cristo. Yo soy un predicador del Evangelio, amén. Y así tiene que ser tu identidad en vos, tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, no puedes seguir siendo el mismo que eras cuando te encontrás con Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, nuestra forma de ser debe de cambiar. Nuestra forma de andar debe de cambiar. Nuestra forma de manejarnos tiene que cambiar. No puede ser que las cosas sigan igual. Y otra cosa, que no importa cómo la gente te llame, tenés que empezar a llamar de la manera que Dios te llama. Tenés que empezar a reconocer lo que Dios dijo que puso en vos, ¿sí? Por más que el mundo no lo reconozca, por más que tu alrededor no lo reconozca, vos mismo empezás a reconocer quién sos realmente. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Y muchas veces, como decimos, muchas veces esas palabras que nos han soltado, nuestras mismas a veces malas decisiones han marcado nuestra vida, pero esa no es tu identidad, ¿amén? Que hayas metido la pata una vez, dos, tres, esa no es tu identidad, ¿amén? ¿Amén? Esa no es tu identidad es lo que dice Cristo de vos, ¿amén? Y una persona que revirtió esto fue Jacob. Volvemos a Jacob, amén. Nosotros en la Biblia entendemos que identidad me puede dar un padre, amén, natural, y también un padre espiritual. ¿Alguien cree eso? Amén. Primero y sobre todo, bueno, Dios, nuestro Padre Celestial, amén. Y hoy vamos a marcar un ejemplo en Génesis 35:18 de cómo Jacob revierte, amén, el nombre que le había puesto Raquel a su hijo Benjamín. Dice, y aconteció, esta es la muerte de Raquel, amén, en el desierto. Y aconteció que al salirse el alma, dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Esto, viste, esto es lo que pasa, viste, en los matrimonios. ¿Qué nombre le pongo? Si le pongo ya venía de la Biblia. Amén. Pero acá lo bueno que ganó el papá, no ganó la mamá. Pero porque sabíamos esto, si no hubiese ganado la mamá. ¿O no es así? Y dice que le pone Benoni y Raquel. Porque Benoni significa, ¿lo tenés ahí, pastora? El hijo de mi dolor. Benoni significa el hijo de dolor. El hijo de mi tristeza. El hijo de mi tristeza. Así que imagínense Benjamín si le llamaba Benoni.
Cada vez que le digan Meloni, le iban a decir, hijo de tristeza. Malísimo. Pero viene Jacob y Jacob le pone Benjamín. ¿Se lo puso cuando habrá muerto o cuando estaba ahí? Yo para mí no, hasta cuando murió. Si no, no lo hubiese dejado. ¿Y Benjamín qué significa, pastora? El hijo de la mano derecha significa Benjamín. Y acá vemos, como decíamos, este Jacob no solamente que le cambió el nombre, sino que revirtió su situación. Cuando a él le habían dado un nombre que lo condenaba, vino Dios y le cambió. Entonces lo que Dios hace en tu vida, hace que también vos lo puedas hacer en otros. Amén. ¿Sí? Cuando recibimos identidad de parte de Dios, podemos ser aquellos que aporten buena identidad a otros, que puedan reconocer lo que hay de Dios en otros, que puedan reconocer lo bueno que tienen otros y ya cambiar. Que si alguien nos condenó a nosotros, que no andemos por la vida condenando a otros. Amén. Porque dice que la madre estaba sufriendo y a tal punto que murió en el parto. Por eso fue que le puso el hijo de mi tristeza, ¿sí? Entonces no solamente nuestra identidad muchas veces se ve condenada por nuestras acciones, sino que muchas veces por las cosas que pasan nuestros padres y terminan repercutiendo en nosotros, ¿no? Porque esto no era que, como Jacob, era lo que Jacob había hecho, había marcado. No, acá era lo que estaba pasando su madre. Estaba marcando la vida de ese hijo. Lo estaba marcando y lo estaba condenando a ser el hijo de la tristeza. Pero Jacob dijo, yo ya pasé por esto. No voy a repetir lo mismo. Si Dios a mí me hizo libre, yo puedo dar libertad. Amén. Entonces dice que le puso el hijo de mi mano derecha. Amén. Entonces vemos que acá la identidad también te la da un padre. Y muchas veces nuestros padres naturales, consciente o inconscientemente, nos marcan, ¿no? Con identidades en algunas cosas buenas y en otras cosas que nos hacen dudar. Me dicen, no sé si vas a poder. Y no sé si te va a ir bien. Mejor dedicarte a otra cosa, ¿entendés? Entonces muchas veces nuestra identidad fue construida por padres que quizás fueron inseguros y no pudieron revertir esa vida. Pero Dios nos manda a que nosotros, si en tu vida fue así, podamos revertirla, como hizo este Jacob. Este Jacob pudo revertir y no darle a su hijo una identidad de maldición, sino que una identidad de bendición. Amén, pastor. Amén. Así que, si le vas a poner nombre a tus hijos, averigua qué significa. No le vas a poner Judas, por favor. Amén. Así que, como decía la pastora, es hermoso esto porque no nos damos cuenta como padres, amén, como padres, como amigos, amén, como íntimos, que nuestras palabras tienen poder. Santiago lo dice, amén, que en nuestra palabra en nuestra boca hay poder para dar vida y para dar muerte, amén. Así que cuando vayas a dar, amén, un consejo que no te pidieron, tenés cuidado con las palabras que vas a soltar, porque puede marcar la vida de muchas personas, amén. Así que este Jacob, el papá le puso engañador. Y Jacob, si no hubiese entendido esto, le hubiese dejado el mismo nombre que le puso la madre. Pero él dijo, no, a mí Dios me dio una identidad y yo voy a hacer lo mismo con mi hijo. Amén. Así que, cuando vos tengas esa oportunidad, establecer, amén, afirmar a las personas que tenés a tu lado. Bendecí, amén. Porque a veces no sabés lo que puede producir en la vida de una persona, amén, un mal comentario, amén. Un solo mal comentario innecesario, amén, puede destruir la vida de una persona. Amén, puede atar la vida de una persona durante años, durante toda una vida. ¿Está escuchando esto? Hay personas atadas porque le dijeron que no iba a poder. Le dijeron que no iba a servir. Y toda su vida se lo terminaron creyendo. Que su matrimonio no iba a funcionar. Y la palabra de Dios me dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Una identidad
espiritual. ¿Alguien cree en eso? Vamos a Josué, Números, capítulo 13, versículo 16. Moisés poniéndole identidad, amén, a Josué. ¿Sabía que Josué no se llamaba Josué? ¿Sabía? ¿No sabía? Bueno, gloria a Dios, me gusta su sinceridad, porque eso te lleva a aprender. ¿Amén? Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de... ¿Quién se lo puso? Moisés. Moisés no era su papá, pero viene Moisés y le da una identidad. ¿Amén? Le dice, este va a ser Josué. Y si, es medio raro, igual medio loco, porque Oseas y Josué significan exactamente lo mismo. Lo mismo significa. Pero creo que Moisés viene y establece a Josué y le dice, este va a ser el próximo sucesor. ¿Amén? Así que, si te dejas discipular, si te dejas pastorear, amén, tu pastor, tu mentor, te puede dar una identidad en Cristo. Amén, es bíblico. Amén. Aleluya. Amén. Vemos que Josué, alguien que estaba quizás silencioso muchas veces, pero estaba pegado al lado de Moisés en todo tiempo, ¿no? Y llegó un momento en el que Moisés decide cambiarle el nombre y pasa a ponerle Josué. Como dice, quizás el significado es lo mismo, pero ¿qué hace esto? Este es un reconocimiento. Es decir, el mismo que ustedes vieron hasta ahora, que era uno más, ya no es el mismo. Ahora es alguien reconocido. Ahora es aquel que nos va a llevar a la tierra prometida. Ahora es aquel que yo dejo, ¿sí? Aquel que yo discipulé y está listo para ahora guiar a ese pueblo, ¿sí? Entonces, marcaba más que nada esto, un reconocimiento que Moisés estaba tratando de que los hombres vean en Josué, ¿no? Porque quizás si seguía siendo Oseas, seguía siendo uno más de entre todos, uno más del montón, uno de los que estaba siempre con ellos. Pero dijo, a partir de ahora ya no es uno más, a partir de ahora estoy marcando la identidad de este Josué como un libertador. ¿Amén? Amén. Algo que me gustó mucho lo que decía la pastora, usted lee las cartas de Pablo, amén. Pablo se presentaba y decía, Pablo, apóstol de Cristo, amén. Y muchas veces creemos que esto es como un orgullo, amén. No confundamos orgullo con seguridad, amén. Yo estoy seguro de quién soy en Cristo, amén. Pero muchas veces es como una línea muy finita, pastora, de la seguridad al orgullo. Amén. Es una línea muy finita. Yo estoy seguro de lo que Dios hizo, a pasar a creértela. Mira lo que me dice Pablo en Romanos 12:3. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate Pablo diciéndote, no te la creas más. Amén. Dice, vamos de vuelta, que no tenga más alto concepto. O sea que todos tenemos un concepto de nosotros mismos. Amén. Si lo sabía o no lo sabía, todos tenemos un concepto de nosotros mismos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el concepto que vos tenés acerca de vos mismo? Pregúntatelo ahí unos segunditos. ¿Qué concepto tenés vos de vos mismo? Porque como yo te decía, hay una línea muy fija al orgullo y también, si te crees menos, ya te pone un espíritu de victimización. Por eso Pablo dice el concepto de sí mismo que el que deba tener. Ni más porque te convertí en un orgulloso, ni menos porque te convertí en una víctima todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo te hacen y todo el tiempo te hacen. Y no tener la seguridad que Dios quiere que tengas. Amén, pastora. Por eso dice, sino que piensas de sí mismo con cordura. Cordura quiere decir con prudencia, ¿sí? No solamente con prudencia, sino con sensatez, con buen juicio de cómo pienso de sí mismo, ¿sí? Por eso no es
subestimarme, ni sobrevalorarme. Bueno, ni sobrevalorarme, sino que sea con cordura, sino que sea con un buen juicio, ¿sí? Sino que sea con prudencia cuando pienso. No tiene que ser, sino que tengo que entender quién soy, pero eso no me tiene que hacer alguien orgulloso, sino que siempre debemos mantener la humildad, esa misma humildad que caracterizaba a Cristo, nos tiene que caracterizar a nosotros. Amén. Teníamos otro ejemplo que lo damos rapidito. Otro ejemplo de un padre espiritual que le da el nombre a un hijo es Pablo cuando se lo da a Bernabé. Dice que se llamaba José y le pone Bernabé. Entonces vemos que el nombre no solamente, esa identidad no solamente te la otorga un padre natural, sino que vemos a lo largo de la Biblia como padres espirituales le otorgaban identidad a esos hijos, ¿sí? Y obviamente la mayor identidad y la primera que nosotros debemos de recibir es la identidad del Padre Celestial. Recibimos identidad de un Padre natural, recibimos identidad de un Padre Celestial, pero sobre todas las cosas recibimos identidad de nuestro Padre Celestial. Amén. Y para esto, si podemos ir a Romanos 4:17. Hasta el 19. Dice, como está escrito, te he puesto, hablando de Abraham, que habíamos dicho que su nombre significaba padre de multitudes, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Así que dice que este Abraham, que Dios le había cambiado el nombre, le había dicho padre de multitudes, dice que no se debilitó en la fe hasta cumplir eso. Entonces vemos que es una identidad que primeramente se recibe por fe. La identidad que Cristo nos da tiene una sola condición y es la fe. Es que vos puedas creer. Si vos no podés creer, estamos fritos, ¿sí? Tenemos que creer primeramente lo que Dios nos da, porque la identidad que se recibe de Cristo es una identidad que se recibe por fe. Y ¿sabes qué dice? Que este Abraham estaba confiado, estaba en fe, y dice esperanza contra esperanza. Entre la esperanza de lo que Dios me dijo y entre la realidad que me encuentro, la estabilidad de su esposa, los 100 años que él tenía, casi 100 años. Entonces era una esperanza de contra esperanza. Era en creer lo que Dios me dijo y ver cuál es la realidad que tengo. Pero dice que fue su fe, esa fe que no decayó y que esperó, que hizo que pueda alcanzar y realmente llegar a convertirse en ese padre de multitudes, conforme a la promesa y conforme a la identidad que Cristo ya le había dado. Pero así vemos que muchas veces pasa en nuestra vida, ¿no? Muchas veces Dios dice algo de nosotros y nos encanta cuando Dios nos habla, pero después muchas veces nos encontramos en esa realidad, ¿no? Dios me dijo tal cosa, pero mi realidad hoy es esta. Pero mi entorno hoy es esta. Y muchas veces esas cosas vienen para debilitar nuestra fe. Y muchas veces esas cosas golpean nuestra fe. Y la golpean una y otra vez, queriendo hacer que caigamos y que digamos, bueno, ya está, me conformo con lo que soy. Pero no. La identidad que se recibe por fe tiene que permanecer firme en esa fe, porque llegará un día que sin importar cuál sea hoy tu alrededor, sin importar cuál sea hoy tu condición, lo que Dios dijo lo va a cumplir, lo que Dios dijo lo va a hacer. Y Él no llega ni tarde ni temprano, dice su palabra, que Él llega justo a tiempo. Amén. Hermoso, porque que Dios nos dé una identidad, que Dios nos dé una promesa, amén, no quiere decir que no vengan esos momentos de incertidumbre. Amén. Amén, que vos hoy recibas la identidad. ¿Cuántos van a recibir la identidad de parte de Dios? Amén. Que vos recibas hoy la identidad no quiere decir que esa identidad después no sea probada. Amén.
Y yo te voy a poner como mi ejemplo, lo que me pasó. Cuando Dios viene y nos unge como pastores, hubo como una revolución, amén, no solamente en el mundo espiritual, sino también en muchas personas en la iglesia, porque quizás estaban acostumbradas al apóstol, que está súper bien. Quizás personas muchísimo más grandes que nosotros no vieron, pero estos son pibes, son jóvenes. Amén. Y quizás algunos comentarios, algunas cosas que la gente piensa, muchas veces eso siembra, amén, esa inseguridad en tu vida. Y te estoy diciendo como pastor, por eso yo volví a decirte que no respeta, amén, título, no respeta posiciones. Yo pasé hace, no sé, como 2 o 3 años, 2 semanas de una ansiedad impresionante, donde vinieron, soltaron palabras sobre mi vida, me quisieron avergonzar en público. Amén. Y eso generó en mi vida un pensamiento muy malo, amén, muy malo. Y sobre todo quizás me estaba probando para lo que Dios tenía hoy, amén. Quizás me estaba probando para lo que Dios tenía hoy. Así que le tuve que decir a la pastora, orame, le dije. Orame porque hay un pensamiento muy fuerte, amén, que me está ganando. Y lo que me pasó, quiso sembrar esa falsa identidad, amén, en mí. Vos no sos capaz, vos no vas a poder pastorear, vos no vas a rendir las condiciones. Pero eso es lo que la gente piensa, lo que el mismo diablo a veces quiere sembrar en vos. Amén. Por eso que vos tengas una identidad, que vos tengas una promesa, no quiere decir que esa identidad no sea probada. Por eso yo tengo que estar seguro en quién soy en Cristo. Amén. Apagar todas esas voces que me adaptaron en el pasado, mi papá, vuelvo a decirlo, tú eres pareja, tú eres esposo, tú eres esposa, tú eres patrón. Amén, tengo que apagar todas esas voces y empezar a escuchar la voz de Dios. Amén. Pastor. ¿Y qué dice Dios de mí, no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice que somos para Él? Porque hablamos de identidad, acá hablamos de lo que quizás cómo nos cataloga un padre, pero como hablábamos, lo importante es qué dice Dios. Y para eso, como decíamos, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a ver qué realmente Él dice. Vamos a ir a Romanos 8:15. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que dice su palabra que somos hijos de Dios. Y dice que el mismo espíritu, ese espíritu en el cual nacimos, ese espíritu en el cual habita en nosotros, nos da el testimonio a nosotros mismos de quiénes somos. Por eso la identidad, tu verdadera identidad la recibís en el espíritu. En ese espíritu que se conecta con Dios. En el espíritu que es esa fuente donde te encontrás con Dios y podés recibir esa verdadera identidad. Dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu y dice que somos hijos de Dios. Pero hay algo que me gusta de acá, un término que siempre me llama la atención y me encanta, que dice que nos adoptó, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y porque para mí adopción es como un nivel más alto. Porque una cosa es, bueno, podés haber deseado tener un hijo, pero también podés tener un hijo y quizás no era lo que querías, quizás no era lo que buscabas. Y bueno, podés ser padre igual. Pero la adopción nace desde un amor, nace desde una intención fuerte de querer brindarle a alguien los derechos que no pudo tener, de querer brindarle a alguien el hogar que quizás no podía tener, el amor de un padre que no tenía. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Quizás no tenías ese amor, quizás no tenías
Quizás había derechos en tu vida que no lo tenías. Pero Dios decidió adoptarnos y adoptarnos como hijos. Amén, esto es hermoso, amén, y estaría buenísimo después, amén, profundizar más en esto. Estaba buenísimo para profundizar en la adopción. Porque como dice la pastora, el que adopta, amén, tiene la intención. Amén. Va y dice, yo quiero adoptar un hijo. Amén. Va y lo elige. Amén. Pero estuvimos averiguando un poco. Y dice que cuando vos vas a adoptar te piden requisitos, ¿no, pastora? Piden requisitos si vos podés ofrecer todo lo que el niño va a necesitar. Amén. Continúa con eso, pastora, que me gustó mucho el otro día lo que me dijiste. Sí, que cuando vos vas a adoptar, primeramente te hacen pruebas, a ver cómo está tu hogar, a ver cómo es tu casa, a ver cómo está tu economía, si realmente le podés dar todo lo que necesita, ¿no? Y cuando Dios nos adopta, Dios tiene todo lo que necesitamos. A Dios no le falta nada. A lo que muchas veces nos falta somos a nosotros. O sea, es a nosotros. Pero Dios tiene todo eso. Entonces, cuando somos adoptados por Dios, somos adoptados como hijos. Primeramente, como hablamos, es la necesidad del padre buscando un hijo, ¿no? Porque de ahí nace la adopción. Es el padre buscando un hijo, buscando a alguien a quien dar cariño, buscando a alguien a quien dar amor, buscando a alguien a quien darle, como decíamos, los derechos que quizás no pudo tener, a quien darle la vida que quizás no podía llevar, ¿no? Dándole ese sustento, sea económico, sea emocional. Y eso es lo que hace Dios de nosotros. Él tiene todo lo que vos puedas necesitar. Todo para que vos estés bien. Todo para que puedas llevar una buena vida. Entonces dice que somos adoptados como hijos de Dios. Dice que ahora somos hijos de Dios. Y ahora como hijos tenemos todo eso que el Padre tiene y nos ofrece para que podamos vivir una buena vida. Para que dejemos de andar quizás mendigando y podamos realmente recibir esa identidad de hijo y hacer uso de aquello que necesitamos y el Padre tiene para nosotros. Amén. Pero hay una diferencia entre la legalidad y el verdaderamente sentirse hijo, ¿no? Yo creo que debe ser un proceso duro. Yo hablaba con el pastor y decía, creo que debe ser un proceso esto. Yo no creo que uno que lo adoptan un día, listo, ya se siente hijo, va a la casa, abre la heladera, va a hacer como quiere. Yo creo que los primeros días se debe sentir raro, ¿no? Los primeros días, si bien legalmente quizás ya es hijo, se debe sentir raro. Y esto muchas veces nos pasa con nosotros. Dios ya pagó el precio, Dios ya nos hizo hijos, pero muchas veces nos cuesta realmente sentirnos que somos hijos. Entonces, legalmente déjame decirte que ya sos hijo. Déjame decirte que si lo recibiste, le crees, ya sos hijo. Pero haces uso, pero realmente te sentís hijo, pero realmente tenés esa identidad de hijo en tu vida. ¿Estás viviendo con la identidad que Dios te dio? ¿O todavía nos sentimos como extraños? ¿Cómo te estás sintiendo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la identidad que está en vos? Porque Él ya hizo todo lo que necesitaba. Todo lo que había que hacer, Cristo ya lo hizo. Él hizo la obra completa. Pero muchas veces somos nosotros los que no nos permitimos vivir como hijos de Dios. Somos nosotros los que no nos sentimos aceptados. Somos nosotros los que no nos sentimos seguros. Somos nosotros que nos seguimos sintiendo indecisos. Somos nosotros que todavía sentimos que no sirvo para nada. Que todavía sigo sintiendo que esto no me lo merezco. Que todavía sigo sintiendo que esto no es para mí. Porque no es lo mismo poder ser que realmente sentir, poder aceptar que soy. Y Dios ya te dio una identidad. Es hora de que la aceptes. Es hora de que la recibas. Es hora de que comiences a hacer uso. Es hora de que comiences a llamar
el Padre te llama. Es hora que comiences a presentarte como Dios te presenta. Es hora que empieces a caminar como Dios dijo que ibas a caminar. Es hora que empieces a andar como Dios dijo que tenés que andar. Deja de condenarte. Deja de andar conforme a lo que te dijeron, conforme a lo que te hicieron creer, y comenzá a andar conforme a la nueva vida que Cristo te otorgó. Si no volvemos a ser huérfanos, es un proceso, como decía la pastora. Por eso la palabra dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Amén. Es heredero, pero es niño. Amén. Todavía no sabe. Y hay veces que venimos a la iglesia durante 40 años, 50 años y no sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. No sabemos lo que Dios depositó en nosotros. Y lo que el enemigo primero viene a hacer, ¿sabe qué? Es a sembrarte la duda de la identidad. Jesús es llevado al desierto. Amén, ¿se acuerdan, no? Es llevado al desierto y el diablo dice, si eres el Hijo de Dios, fíjese que le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan. Y Jesús le responde con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Después lo lleva a un pináculo bien alto y le dice, si eres el Hijo de Dios. Fíjese que el diablo viene, lo primero que viene a sembrar una duda en Cristo. Si eres. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Seguro que Dios dijo eso de vos. Seguro que Dios ya declaró esa bendición sobre tu familia. Seguro que tus hijos van a cambiar. Seguro que tu esposo va a cambiar. Seguro que tu situación va a cambiar. Sí, porque Él ya lo dijo, Él ya lo estableció, Él ya lo profetizó, Él ya lo declaró. Soy hijo, y todas las bendiciones que tiene el Padre me corresponde. Alguien que lo entienda, todas las bendiciones que tiene el Padre me corresponden. Amén. Amén. Y cómo el diablo venía a tentar a Jesús, ¿no? Venía a atacar su identidad. Y si el mismo Jesús era atacado en su identidad, ¿por qué no lo seríamos nosotros, no? Ahí entendemos por qué somos tan atacados. Si el mismo Jesús fue atacado en la identidad, ¿cómo no somos atacados nosotros? Pero fíjense que Jesús le respondía con la palabra. Por eso te digo, esta es tu identidad. Este es tu verdadero documento. Yo cuando le respondía, no hablaba cualquier cosa, no decía, bueno, no, respondía con la palabra. Por eso tenés que, primeramente, cimentarte en la palabra, alimentarte de la palabra, porque eso te va a llenar de identidad, te va a hacer ver quién realmente sos. Vas a poder conocer en profundidad más de lo que Dios quiere para tu vida, más de lo que Dios dice, de las promesas, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero debemos conocer, debemos leer, debemos escudriñar la palabra, debemos mantenernos en comunión con Dios para fortalecernos. Dice que Jesús estaba en ayuno, ¿no? Por eso, que la identidad va a venir a ser atacada, va a venir a ser atacada. Pero ¿cómo te encontrás? ¿Como Jesús que se encontraba en ayuno? ¿Como Jesús que tenía palabra para responder? Porque ahí va si vamos a vencer o no. O vamos a quedar ahí nomás. Depende de cómo te estés preparando. Por eso qué importante es que nos encontremos en comunión con Dios y que podamos alimentarnos de su palabra, porque eso va a ser lo que te va a fortalecer. Eso va a ser lo que te va a fortalecer. Dios ya puso una nueva identidad en vos, pero va a haber momentos en los que el diablo va a querer venir y va a querer venir a atacar. Pero por eso debemos encontrarnos fuertes, debemos encontrarnos alimentados, debemos encontrarnos en comunión con Dios, debemos encontrarnos conectados con el Padre, y eso va a hacer que vos puedas vencer. En el momento que sea que te encuentres, quizás el diablo venía con la misma palabra, porque con la misma palabra lo insinuaba, lo tentaba a Jesús. Pero por eso también el conocimiento de su palabra, ¿sí?
Y quizás muchas veces vienen con cosas que hasta son bíblicas, pero que con qué espíritu vienen verdaderamente. Por eso debemos tener conocimiento y no solamente dejarnos llevar por un versículo, no solamente dejarnos llevar por algo que dice. Porque el diablo venía con un versículo, venía con un versículo así suelto, pero Dios tenía la Biblia completa, ¿ven? ¡Gloria a Dios! Él tenía la Biblia completa, por eso podía vencer. Pasamos a Efesios 3, 14 y 15, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice que toda familia toma nombre de parte de Dios. Amén. En Dios tomas nombre. En Dios recibís tu identidad. En Dios recibís una nueva familia. En Dios recibís una nueva heredad aún. En Dios recibís un nuevo caminar. Amén. Arrancamos diciendo que la palabra se llamaba NN. Amén. Diciendo no name, no nombre. Y a mí acá la palabra me dice de quién recibe nombre toda familia. Amén. Nuestra identidad está en Jesucristo. Amén. Nuestra identidad está en Jesucristo. Y con esto ya vamos terminando. Lo primero que vino a hacer Jesucristo, el primero que nombró Padre a Dios fue Jesús. Amén. Todos le decían Dios, Jehová. Y viene Jesús y viene y dice: mi Padre. Los fariseos odiados. Los fariseos odiados. Amén. Porque decían: ¿cómo vas a decir que Dios es tu papá? Una de las mayores revelaciones que trajo Jesús era la paternidad de Dios. Amén. Y los fariseos odiados se irritaban de escucharlo: mi Padre que está en los cielos. Y no solamente decían mi Padre, sino mi Padre y vuestro Padre. Amén. Mi Padre y su Padre. Y con esto vamos a terminar, pastor, así le dejamos a los chicos, amén, para que ministren la cena del Señor. En San Juan 18:37, una de las respuestas más hermosas que Jesús da. Jesús va contra Pilato, callado, como oveja matadero. Ya lo habían abofetado los fariseos, ya lo habían escupido, ya lo habían pegado. Va ante Pilato y Pilato le dice: no le encuentro nada, le dice, para que lo condenen de muerte. Y él le dice: ¿eres tú, rey de los judíos? ¿Eres tú, sos vos? Mira la respuesta que le da Jesús. Lo tenemos, San Juan 13:37, si no lo buscamos. San Juan 13:37. No lo he notado mal. No lo he notado mal. Y Jesús le dice: yo para esto he nacido. Amén. Una de las mayores respuestas de la identidad de Jesús es esta: yo para esto he nacido. Amén. Jesús viene y le dice: yo soy esto. Yo con este propósito he venido a la tierra. Y entienda esto, por favor, siempre lo decimos: Jesús nunca fue víctima. Amén. Jesús siempre fue sacrificio. Él lo decidió. A él no lo mataron los romanos, a él no lo mató, no lo entregó Judas, solamente fue ahí un medio. Él fue sacrificio. Él dijo: yo voy por ellos. Amén. Yo para esto he nacido. Esta es la identidad que Cristo se le presenta a Pilato. Le dice: ¿sos vos el rey de los judíos? Yo le dice: yo para esto nací, dice Jesús. Yo para esto he venido. Este es mi tiempo y este es el cumplimiento de la palabra. Amén. Y hoy celebramos la cena del Señor. Y una de las cosas que Jesús viene a hacer es darnos identidad. Amén. No solamente salvación, no solamente una vida eterna, sino una identidad para que caminemos como hijos aquí en la tierra. Amén. Amén. Así que lo dejamos con los chicos, amén, con los líderes de los jóvenes.